Hola, me llamo Marco. Si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy con ustedes, ya no estoy en este mundo. El doctor me dijo hace varios meses que mi enfermedad había llegado a un punto donde ya no había mucho por hacer. Nunca me gustó escribir diarios, pero los últimos días de mi vida me hicieron cambiar de opinión. Hay cosas que no deben irse con los muertos y esta es una de ellas. No escribo esto para que me crean, escribo esto porque cuando yo muera no quiero que alguien más piense que se está volviendo loco cuando vea lo mismo que yo vi. Hay algo que vive en mi ciudad, algo que no es un hombre ni un animal. Durante mucho tiempo pensé que solamente era un enorme ratón, pero mientras más lo observaba comprendí que esa cosa no es un ratón. Solamente usa la forma de uno. Aquella noche me encontraba descansando en mi habitación viendo una de mis novelas favoritas. Siempre me gustó la tranquilidad de las noches porque mi enfermedad me había quitado muchas cosas, pero jamás me quitó los recuerdos. Solía pasar horas acostado recordando cuando era niño y podía correr por las calles con mis amigos o cuando trabajaba y llegaba cansado a casa. Sobre mi mesa tenía un pedazo de periódico que había guardado varios días atrás. El titular hablaba sobre una extraña aparición de ratones muertos por toda la ciudad. Al principio eran encontrados dentro de bolsas de basura, alcantarillas y terrenos abandonados. Algunos tenían mordidas enormes en el cuerpo mientras que otros simplemente aparecían sin cabeza. Las autoridades creían que era obra de algún animal callejero, aunque nadie sabía qué clase de animal podía arrancarle la columna vertebral a una rata de un solo mordisco. Uno de los reportes que aparecía en el periódico llamó mi atención. Un joven relató que mientras se bañaba escuchó algo moviéndose dentro del desagüe. Pensó que era agua, pero segundos después comenzaron a salir pequeñas gotas de sangre por la rejilla del drenaje. Entonces el cadáver de una rata salió expulsado con tanta fuerza que golpeó la pared del baño. El muchacho aseguró que el animal parecía haber sido masticado por algo enorme. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo fue arrastrado nuevamente hacia el interior del desagüe. Lo último que escuchó fueron sonidos de masticación y unos pasos metálicos alejándose por las tuberías. Nadie le creyó y fue tratado como un mentiroso. Guardé el periódico pensando que seguramente se trataba de alguna historia inventada para vender más ejemplares y continué viendo mi novela hasta quedarme dormido. Me desperté durante la madrugada. Mi televisión seguía encendida y transmitía un programa de comedia que apenas podía escuchar. Miré hacia la ventana que daba al patio trasero de mi casa. El lugar estaba completamente oscuro. La luna había desaparecido detrás de las nubes y solamente podía distinguir las siluetas de las plantas y algunos objetos que guardaba allí. Corrí ligeramente la cortina y me quedé observando el patio durante varios minutos. Entonces sucedió. Una figura enorme saltó la cerca del vecino y cayó sobre mi jardín con un golpe tan fuerte que pude escuchar cómo las piedras se quebraban bajo su peso. Antes de que tocara el suelo pude ver claramente una larga cola terminada en una punta afilada moviéndose detrás de su cuerpo. Permaneció agachado durante unos segundos con uno de sus puños apoyados en el suelo como si estuviera escuchando algo. Después se puso de pie lentamente. No era un hombre. Su cabeza tenía la forma de un enorme ratón deformado. Sus orejas parecían estar rotas y llenas de cicatrices. Sus ojos brillaban con un intenso color rojo que parecía reflejar la poca luz que provenía de mi habitación. Sus piernas eran demasiado largas y terminaban en pies puntiagudos con 3 enormes dedos terminados en garras negras. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje gris oscuro lleno de zonas donde la carne podía verse expuesta. Lo más perturbador era que aquella criatura medía casi 2 metros de altura. Empezó a caminar lentamente por mi patio. Cada uno de sus pasos producía un sonido metálico, como si llevara cadenas ocultas bajo su piel. Se acercó a mis plantas y comenzó a tocarlas una por una mientras emitía pequeños chillidos. Algunas veces las olía y otras simplemente las arrancaba de la tierra para observar sus raíces. En un momento se llevó un puñado de tierra hacia la boca y comenzó a masticarla. Después escupió pequeños huesos de ratón mezclados con barro.
La criatura siguió buscando algo entre mis plantas hasta que encontró un pequeño ratón que seguramente vivía escondido en el jardín. Lo levantó utilizando únicamente 2 dedos y permaneció observándolo durante varios segundos. El animal chillaba desesperadamente intentando escapar. Entonces el enorme ratón abrió su mandíbula y se tragó lentamente al pequeño roedor mientras este seguía vivo y chillando. Pude escuchar los pequeños huesos romperse dentro de su boca. Aquella cosa parecía disfrutarlo. Cuando terminó levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un chillido tan fuerte que hizo vibrar los cristales de mi ventana. Luego comenzó a escarbar la tierra hasta hacer un pequeño agujero donde depositó varios dientes de rata que llevaba escondidos dentro de su boca. Era como si estuviera plantándolos. Finalmente dio media vuelta y se preparó para saltar la cerca, pero antes se detuvo. Giró lentamente su cabeza hacia mi ventana y me miró directamente a los ojos. Puedo jurar que sonrió. Su boca se abrió mostrando cientos de pequeños dientes similares a los de un roedor mezclados con dientes humanos. Entonces golpeó el cristal de mi ventana con la punta de su cola sin llegar a romperlo y desapareció de un enorme salto. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en aquello. Comencé a preguntarle discretamente a algunas personas del hospital si habían visto algo extraño por las noches. Una enfermera me contó que varios ratones habían aparecido partidos por la mitad cerca del cementerio. Un anciano aseguró haber escuchado algo caminando sobre los techos de las casas durante la madrugada. Nadie relacionaba todos aquellos sucesos porque parecían demasiado absurdos. Sin embargo, una noche recibí la visita de mi nieto menor. Mientras cenábamos me contó que sus amigos del colegio hablaban sobre el hombre rata. Según los niños, existía una criatura que podía entrar por las alcantarillas y se llevaba a los animales pequeños que encontraba. Los adultos simplemente pensaban que era una leyenda urbana. Poco después decidí permanecer despierto durante las madrugadas para observar mi patio. La criatura regresó muchas veces. La segunda ocasión la encontré sentada frente a mi ventana observándome dormir. Había dejado decenas de pequeños ratones muertos formando un círculo alrededor de mi jardín. Todos estaban acomodados perfectamente mirando hacia mi habitación. Cuando abrió la boca pude ver que estaba moviendo su lengua metálica sobre uno de los ojos de un ratón como si fuera un caramelo. La tercera vez apareció cargando un ratón muerto entre sus brazos. Lo colocó cuidadosamente sobre el suelo y comenzó a abrirlo utilizando únicamente sus garras. Sacó algunos de sus órganos y los acomodó alrededor del animal formando una extraña espiral. Después dejó escapar pequeños chillidos que sonaban extrañamente parecidos a una risa. Otra madrugada lo observé caminar sobre el techo de mi casa durante casi una hora. No hacía absolutamente nada más que caminar lentamente sobre mi habitación. Los sonidos metálicos de sus pasos eran tan pesados que pensé que el techo colapsaría. Cuando finalmente descendió pude verlo colocar su enorme oreja contra la pared exterior de mi habitación, como si estuviera escuchando mi respiración. Pero hubo algo que me hizo comprender que aquella criatura me había elegido. Una noche desperté porque escuché el sonido de alguien masticando muy cerca de mi cama. Abrí lentamente los ojos y pude distinguir una enorme silueta detrás de la cortina de mi habitación. La ventana estaba abierta. El ratón permanecía completamente inmóvil observándome mientras masticaba algo entre sus dientes. Cuando la luz del televisor iluminó ligeramente su mano pude ver que sostenía la fotografía familiar que había colocado junto a mi cama. Estaba mordiendo únicamente mi rostro en la fotografía. La dejó sobre mi mesa y saltó nuevamente hacia la oscuridad. A partir de entonces comenzaron a ocurrir cosas imposibles. Podía escuchar pequeños chillidos provenientes del interior de las paredes. Encontraba diminutas huellas embarradas de sangre cerca de mi habitación. Varias veces desperté sintiendo que alguien jalaba lentamente las sábanas de mi cama. Incluso el doctor que venía a revisarme aseguró haber visto una enorme sombra observándonos desde el patio. Mis días comenzaron a llegar a su fin. Mi enfermedad empeoró rápidamente y fui llevado al hospital. Mis familiares me visitaban todos los días mientras yo guardaba silencio sobre aquella criatura. ¿Quién me habría creído?
Era un anciano enfermo que afirmaba ser observado por un enorme ratón humanoide. La última noche antes de morir ocurrió algo que jamás olvidaré. Me encontraba solo en mi habitación del hospital cuando escuché un fuerte golpe proveniente del sistema de ventilación del techo. Las luces comenzaron a parpadear durante unos segundos. Entonces escuché aquel característico sonido metálico acercándose lentamente por el conducto de ventilación. Nadie más parecía escucharlo. La rejilla del conducto comenzó a doblarse lentamente desde el interior hasta que dos enormes ojos rojos aparecieron observándome. Permaneció allí durante varios minutos sin apartar la mirada de mí. Finalmente comenzó a emitir pequeños chillidos suaves que sonaban extrañamente tristes. Entonces comprendí algo horrible. Aquella criatura no me estaba cazando. Me estaba esperando. Durante todas esas noches jamás intentó lastimarme. Solamente me observaba. Alimentaba mi jardín con los cadáveres de ratones que devoraba y vigilaba mi habitación mientras mi cuerpo se consumía lentamente. Era como si supiera que iba a morir. Antes de retirarse aquella última noche dejó caer algo sobre mi cama. Era un pequeño diente humano manchado de sangre. Todavía no sé qué significa. Finalmente me despedí de mi familia. Les dije que desde el cielo los protegería. Poco después fallecí. Sin embargo, esta carta no termina con mi muerte. Mi hija encontró esta carta varios días después de mi funeral. Ella decidió agregar las últimas líneas con algo que ocurrió la noche en que mi cuerpo fue enterrado. Mi familia permaneció en el cementerio hasta que todos se marcharon. Mi hija fue la última en retirarse y mientras caminaba hacia la salida escuchó algo moviéndose entre las tumbas. Pensó que se trataba de un perro o gato callejero hasta que vio una enorme silueta café medio claro de casi 2 metros parada frente a mi tumba. Aquella criatura sostenía en sus manos un pequeño ramo de flores completamente marchitas. Permaneció inmóvil durante varios minutos mirando la lápida hasta que emitió un suave chillido que sonó extrañamente triste. Finalmente dio media vuelta y desapareció saltando la reja del cementerio. Desde entonces, algunas personas aseguran haber visto un enorme ratón caminando por los techos durante la madrugada llevando flores muertas entre sus brazos. Otras dicen que continúa devorando ratas ocultas bajo las alcantarillas de la ciudad. Pero existe un detalle que me aterra incluso después de muerto. En mi tumba jamás aparecen ratones. Aparecen perfectamente alineados alrededor de ella, observándola en absoluto silencio, como si estuvieran haciendo guardia. Y cada año, durante la madrugada del día en que morí, alguien deja un pequeño diente humano sobre mi lápida. Nadie ha descubierto quién lo hace. Ni siquiera quieren revisar las cámaras de seguridad del cementerio. Porque las pocas personas que las han visto aseguran que el enorme ratón permanece frente a mi tumba durante horas mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que alguien lo está observando. Y sonríe.